Ya estamos en directo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y es jueves, día del programa Una historia diferente. Una historia diferente que estamos emitiendo a través de Skype, a través de Facebook y a través de la página de la radio gruporadiocómplices.com. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contento de escucharte. Y bueno, ¿qué ha pasado en esta semana? Que en Semana Santa aquí nos lo tomamos que casi parecen unas vacaciones más que ¿cómo se dice? Un plan litúrgico. Como la siesta esa que uno se toma de pijama y orinal, ¿verdad? Toda una formalidad. Eso de los 10 minutos no mola. Aquí hay que echar 2 horas y si se puede 4, mejor. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Ha ido bien? ¿Tenías presentaciones de libros y demás? Sí, estuve en Dallas en una presentación para la Casa de España allí en Dallas. Bueno, la Casa de España no es, para que la gente lo entienda, no es algo oficial que el Estado español pone en cada ciudad de un país extranjero. Pues los españoles que residen allí se juntan y tradicionalmente toman el nombre de Casa de España y organizan actividades pues para socios. Todos ponen un poquito de dinero y entonces ese dinero pues financian actividades tanto para mayores como para niños. Voy a darles una presentación del libro el domingo pasado que me trataron con mucho cariño y muy bien, con mucho afecto. Y se les ve que, pues como todos los expatriados en este país, pues estaban muy necesitados de ellos. Qué bueno. De cariño, de afecto y de que les contasen la verdad de algunas cosas, que sobre todo en este país pues se nos maltrata bastante. Pues, lo bonito que está teniendo todo esto, más que cualquiera de los otros aspectos, es el tema de pues hacer nuevos amigos. Y como allí en los sitios donde vas por aquí, por Estados Unidos, sobre todo con españoles, lo que ellos necesitan sobre todo es solidaridad. Porque en el tema histórico a España se la trata muy mal. Se la trata muy mal por ignorancia y más que por los propios norteamericanos que nos quieran tratar mal, pero a ellos les enseñaron su historia, se la enseñaron mal, con muchas mentiras y entonces lo único que hacen es demostrar pues esa falta de esa ignorancia, ¿no? Se la demuestran hombre, vienes de España, pues ¿y qué les hicisteis a los indios? Es alguna de las preguntas que te sueltan por aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la batalla que tenemos. Una Desde batalla España que no ha se, dado. desde España no se ve esto, no se sabe esto. En España, pues hay autores muy renombrados que escriben y la gente se emociona, pero esos autores no llegan aquí absolutamente para nada. Pues la lucha de verdad está aquí. El territorio comanche es y aquí es donde se percibe realmente la leyenda negra. Por ahí hay gente que dice, no, pero eso no existe, es mentira. Sí, no, existe muy fuerte y lo notamos los que venimos aquí a Había ya está subido, el vídeo de la grabación de la presentación ya está subido en mi página web, en YouTube. Pues había una persona que ella decía que al llegar aquí a los Estados Unidos era la persona más woke en España, ¿no? Y claro, a base de estar aquí, pues se empezó a dar cuenta de lo que realmente significa eso. Y entonces, pues ya cayó en el 13 y vio que realmente la leyenda negra existe, está muy fuerte y es cierta. O sea, y hay que combatir contra ella porque igual que combatimos contra cualquier otra mentira, sobre todo histórica. En este sentido, en Estados Unidos lo has comentado, la historia está contada de la manera que les interesa, pero lo hemos comentado aquí más de una vez. La historia cinematográfica es la que más daño ha hecho. En este sentido, eh, hay gente que dice, es que películas como Bailando con Lobos o películas así están basadas en muchos hechos reales. Vamos a hablar claro. ¿Hollywood está cambiando la actitud o sigue metiendo bacaladas como ahora están diciendo con lo de Napoleón y todo esto? No, la actitud no cambia, todo lo contrario, la actitud se está empeorando porque lo que ha habido durante
30 últimos años, 35 últimos años, pues ha sido un cambio de dirección y no precisamente a favor de la historia, de la verdad y sobre todo de la hispanidad de España. Entonces, esto está empeorando. Está empeorando con el movimiento woke, está empeorando con la izquierda americana y pues eso se está pasando a través del cine, se está pasando a todo el mundo. Entonces, yo por eso veo bastante difícil una solución a este tema. Lo veo realmente difícil. Y el libro y los historiadores que estáis todos a una, que hay ya cada día más que están hablando de todo esto, no, esa unión no hace fuerza para que empiecen a cambiar la mentalidad, o es muy arraigado y no les interesa siquiera. Y ya no hablo solo de Estados Unidos, sino lo que estamos comentando también. En México sigue pareciendo que hay un efecto político que no interesa por mucho que se demuestre. Sí. Bueno, esto lo comentábamos en el anterior podcast, que lo que hay es una lucha izquierda-derecha, no hay una lucha anglosfera-iberosfera como alguien intenta por ahí sacar. La lucha es contra la izquierda y pues nosotros tenemos en Estados Unidos mucha gente que apoya lo que se está haciendo, contar la verdad, sacar la verdad histórica y al final como el norteamericano realmente valora, norteamericano de a pie, realmente valora tanto la verdad. Una de las cosas peores que puedes hacer aquí en Estados Unidos es perder la credibilidad. O sea, si mientes, aunque sea en alguna pequeña cosa, ya pierdes tu credibilidad, ya no te dejan levantar cabeza en tu vida. Otras cosas pues no están tan así, ¿no? Que puedes ser de ultraderecha, ponerte un cucurucho del Ku Klux Klan, hacerlo auténticas babarrasadas. Eso no está tan mal visto como mentir. En cuanto pierdes tu credibilidad, se acabó los Estados Unidos para ti. Entonces, el americano medio, que no está inmiscuido en esta izquierda política, como te digo, cuando le demuestras con documentos, con papeles que le han mentido en sus libros de texto en las escuelas, pues valora mucho el que tú hagas el esfuerzo de demostrarle lo que pues, la verdad histórica con documentos. Entonces, veo un error que partamos de la base que lo que se dice en España pues no tiene absolutamente ninguna repercusión en los Estados Unidos. Entonces, por mucho que se esfuercen desde España en insultar a la anglosfera, a los norteamericanos, eso no tiene ninguna repercusión aquí. Y pues hay elementos muy propagandísticos desde, como decíamos en el anterior vídeo, desde la derecha española, que piensan que eso está teniendo alguna función aquí, pero no la está teniendo. Y cuando la tiene es negativa. O sea, esos pocos que tenemos a nuestro favor, a favor de la hispanidad, de la verdad histórica, pues cuando ven que desde España se están diciendo auténticas barbaridades contra ellos, que no son verdad, porque una cosa es el gobierno norteamericano, otra cosa es los norteamericanos que pueden votar a uno, pueden votar a otro, pero son personas que no tienen nada que ver con lo que hace sus gobiernos. Entonces es extrapolar ese odio, ese nuevo odio español hacia todo lo anglo, lo que desde España se engloba dentro de lo anglo, que no tiene por qué ser cierto, porque ya os he comentado más de una vez que la mayoría, la más grande inmigración que llegó a los Estados Unidos en toda la historia, pues ha sido de cualquier parte menos de Inglaterra. Aquí lo único que se hace es hablar inglés. Entonces, eso no tiene mucho que ver con los inmigrantes ingleses. O sea que estamos juntando, como se suele decir, churras con merinas, o como se suele decir también, estamos confundiendo la velocidad con el tocino. Entonces, una cosa es lo que el gobierno estadounidense haya hecho en una parte y en otra del globo, y otra cosa es cómo el norteamericano se siente con respecto a España. Entonces, ahí es una lucha que hay que darle muy duro, y los que estamos aquí, sinceramente, pues no estamos teniendo apoyo desde España porque se están equivocando. Entonces, lo que estamos haciendo ahora aquí pues es convenciendo a la gente normal
de que la historia como se la han contado es mentira. Y eso requiere de mucha paciencia, mucha capacidad didáctica y claro, lo que no nos ayuda es que pues de repente aparezca uno en España insultando a todos los Estados Unidos, ¿no? No nos ayuda en nada. Entonces, pues bueno, seguiremos peleando por ello, pero quiero dejar constancia que España pues no está ayudando, lamentablemente. Hay una cuestión, antes de volver al ADN, que estábamos hablando de España. Bueno, dos cuestiones. La primera, los americanos ya están diciendo, ya están reconociendo España en el lugar de Europa, o nos siguen poniendo todavía en otros puntos como Sudamérica, África, etcétera. Y ahora sigo con la segunda. Bueno, fíjate que eso no ha variado mucho. No ha variado mucho porque se está produciendo un efecto inverso en la educación de la gente que está siendo básicamente llevado a cabo por la izquierda política. La izquierda política, tanto en España como en todas partes, lo que está tratando es que la gente sea cada vez más inculta, más ignorante, que los sistemas educativos cada vez sean peores, cada vez salga menos gente preparada de los colegios y de las universidades, porque es más fácilmente manipulable. Entonces, en ese sentido, tanto aquí como en España, yo lo veo en los dos lados, pues la gente abandona los colegios en la más absoluta ignorancia. Para que tengamos una idea, pues sería lo mismo, y si buscamos la contrapartida, pues a muchos españoles ahora mismo les preguntas algo de geografía y tampoco lo saben, ¿eh? Bueno, He visto alguna encuesta por la calle, que deja mucho que desear. Confunden países con ciudades y algunos los ponen en América y otros los ponen en Europa. Entonces, en ese caso yo estaría un poquito callado porque lo mismo hay en los dos lados del charco. No sé si en España ahora mismo de universitarios, ya no hablo de gente joven, no, desde universitarios para abajo, cualquier localidad española, la mayoría no sabe ni dónde está. Conocen sí, y no saben ni siquiera la capital de muchas provincias. Y fíjate que es lo básico, porque es que conocer tu entorno pues es lo básico. O sea, la gente menosprecia la geografía y yo la considero básica, porque con la geografía va la historia y va la comprensión de la historia y con la comprensión del pasado va la comprensión de tu futuro, o sea, y del presente. Entonces es que va todo unido y entonces renunciar a algún tipo de conocimiento por ese tema, pues es que nos están convirtiendo en ignorantes porque es lo que interesa para votar. Y la otra parte, cuando hablamos de los mayas, España fue allí, invadió los mayas, pero no todo fue malo. Y lo mismo con los indios americanos. Entonces, esas dos comunidades, ¿qué hablan de todo esto? ¿O tampoco se ponen en uno de los bandos a decir si es verdad o no? Bueno, es que al final las comunidades indígenas llevan 200 años ya de aleccionamiento en sus propios sistemas educativos. Entonces, para que te hagas una idea, lo que España hizo en Norteamérica con los indios de por aquí, pues apaches, comanches y cualquier otro tipo de los indios pueblo, pues evidentemente no fue como lo cuentan y ni tan siquiera fue como lo contamos los españoles. Hasta autores actuales pues están metiendo la pata grandemente con esto. Y fue infinitamente mejor de lo que se cuenta. Porque con los apaches estuvo en guerra continua durante 200 años, pero claro, es que la guerra que se mantuvo con los apaches era hecha por qué decirte, por 30 soldados en un presidio. 30 soldados frente a 2.000 apaches, pues es mucho más que una guerra justa y no es una aniquilación o un genocidio como nos intentan hacer ver. En lo que es en los Estados Unidos, hay grupos, asociaciones, los descendientes y los que todavía mantienen sangre apache, evidentemente,
se juntan en asociaciones por tribus. Y entonces tenemos tribus de todo tipo de las clásicas conocidas, como pues pueden ser los apaches, los comanches, los sioux, cualquier tipo de... Se juntan en tribus, en asociaciones actualmente, y entonces ellos cuando hacen su reunión anual para sus bailes, para por mantener un poco la tradición, todas esas cosas que no hacemos ni tan siquiera en España ya, pero cuando se juntan para ello, lamentablemente la bandera de España no aparece por ningún sitio y fue la que más les apoyó, a pesar de haber tenido guerra con ellos, pero con la llegada de otras potencias europeas, la que más apoyó a los indígenas siempre fue España. Entonces estas gentes se reúnen y sacan allí la bandera de los Estados Unidos, que fue la bandera del genocidio, fue la bandera de los asesinos. La bandera que llegó con el genocidio indígena en el norte de América se hace principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850. Es cuando los Estados Unidos se están expandiendo por el destino manifiesto, se están expandiendo hacia el oeste, conquistando su este y lo están conquistando de forma militar. Militar quiere decir que se van empujando con los soldados, pues se van empujando a los indios y se los meten en reservas. En muchos casos se los aniquila. En cuanto los indios oponían algo de resistencia, pues se mataba a toda esa tribu, porque tampoco estamos hablando de... El tema con los indios en Norteamérica, tampoco estamos hablando de tribus muy grandes, ¿no? Estamos hablando de, muchas veces eran tribus, pues eran clanes familiares, a lo mejor de como máximo 50 familias o 60 familias. Entonces estamos en sitios como Wounded Knee, ¿no? Pierna herida, traducción al castellano, en los que el ejército de los Estados Unidos aniquila a toda una población de indios, y esto se va repitiendo, y eso se produce sobre todo en la California, cuando llegan los norteamericanos hasta la California con la fiebre del oro. Mucho acusar a España de querer solo oro, pero cuando llegan los norteamericanos, eso sí que aniquilan a casi todos los indios en la zona de California para quedarse con tierras y quedarse con oro. Es muy bonito ahora echarle la culpa a Fray Junípero Serra, ¿no? Tenemos a esa izquierda woke aquí en los Estados Unidos echando la culpa a un fraile de que convirtió a los indios y según ellos les hizo trabajar en las misiones, ¿no? Cosa que tampoco es cierta, porque en las misiones trabajaban, pero trabajaban para sí mismos, para construirse sus casas, para cultivar los campos y para todo esto. Trabajaban para sí mismos. Entonces ahora resulta que el demonio personificado es Fray Junípero Serra, pero los que aniquilaron a toda la población indígena de California pues fueron los norteamericanos con la bandera norteamericana. Y entonces ahora pues hay que derribar las estatuas de Fray Junípero, pero cuando estos indios se reúnen en sus fiestas, pues se reúnen con la bandera norteamericana. Y para eso pues me parece que tengo alguna foto por aquí que igual los puedo compartir. Voy a echar un vistacillo así rápido, a ver si las encuentro. Y pues eso es lo que está pasando por la zona, ¿sabes? Eso es lo que tenemos. Tenemos que... fíjate que ahora ni tan siquiera los gobiernos, aunque sean demócratas, son tan malos contra España como lo es esa izquierda woke. No, ya solamente es volver al tema, si te habían comentado algo cuando hablamos de la invasión musulmana en España, que habíamos quedado en esa segunda parte, si te habían comentado algo. No, pues realmente no, hay un par de comentarios ahí bastante... que a veces que siempre los dejas, no los borras. Han llegado un par de comentarios que pues, había que borrarlos directamente. Y yo como nunca he sido, yo nunca dije que mi parcela, lo que es el jardín de mi casa o mi zona de redes sociales sea una democracia, pues cuando algo no me gusta lo borro y me quedo tan a gusto, ¿sabes? O sea, no tengo ningún problema con ese tema, ¿no? Entonces, pues ha habido un par de comentarios y tratando de ser ofensivos, pero no, en mi caso los borro directamente. Y luego ha habido otro par de ellos, pues que tratan de ser autorizados, pero realmente no tienen ninguna autorización, porque lo que te van diciendo son cosas absolutamente absurdas, ¿no? Entonces te sueltan a lo mejor una parrafada ahí de tremenda para decirte que no sé si lo comenté en el anterior, yo creo que no, porque no, llevamos, claro, Semana Santa, esto no lo había comentado.
Entonces, el análisis de ADN que yo utilicé para mi tesis doctoral, que la publiqué, la terminé en 2019, pues es un análisis de ADN del año 2001, efectivamente. Hay análisis posteriores, pero los análisis posteriores lo único que están haciendo es refrendando lo que dicen el análisis de 2001. Este análisis tiene una ventaja, y es que es mucho más claro y mucho más fácil de entender para cualquier persona que los posteriores. Entonces, pues alguno ha venido achacando que si estaba utilizando como decirte, pruebas totalmente desfasadas y que estaba todo muy superado. No. Sí, claro, con 20 años de diferencia pues podemos decir que está superado, pero cuando las conclusiones y la información que te proporciona determinado documento no ha cambiado, por mucho que salgan documentos nuevos, pues lo hace plenamente vigente. Y pues como le dije a uno, le dije, me parece muy atrevido que pretenda darle clases de arqueología a un doctor en arqueología en activo, ¿no? Ya te tienes que poner en ese plan, porque la gente, como este es un mundo libre y está motivando a que la gente exprese su opinión, lo que pasa es que a muchos habría que decirles que el problema no es la libertad de expresión, es que para decir tonterías es mejor estar callado, ¿no? Ese ha sido uno de los temas, por ejemplo, y luego, pues sí, tenemos que estos temas pues están afectando a gente, ¿no? Pues que realmente tiene una posición ideológica muy concreta y confunde las churras con las merinas, como digo, ¿no? Y entonces pues llega alguno y le estás presentando papeles y le estás presentando documentos y análisis y tal, y te viene y te dice que eres un acomplejado por no aceptar que tienes sangre árabe, ¿no? Bueno, pero si no la tengo, ¿por qué la tengo que aceptar, no? O sea, si tengo un ADN, si el ADN está diciendo que como mucho tengo un 1% de árabe, ¿por qué tengo que decir que soy árabe? O sea, es que es lo absurdo de todo este tema, ¿no? Entonces no se acepta la realidad histórica de ninguna de las maneras, porque está tamizada por el tema político, ¿no? Entonces esa es una cuestión pues que no termina de superar sobre todo el español. Esto sucede en todas partes, pero el español no termina de superarlo, ¿no? Nos hemos creído aquel cuento de que, como he dicho hace un minuto, de que hay libertad de expresión, pero lo que no hay es libertad para decir tonterías. Entonces eso debería estar controlado. Además, lo hemos comentado aquí, estamos hablando de 1400, 1300, de 1200, es decir, hace casi 1000 años. Estamos en el 2023, es decir, 800 años o 700 años de la última vez que estuvo, bueno, sí, por ahí, 800 años desde que estuvieron aquí la invasión musulmana. Lo que pasa es que esa invasión musulmana hay que entenderla, es que la gente se cree que vinieron todos los moros y que los que quedaron después pues eran árabes y eran moros en España, ¿no? Es que el territorio fue reconquistado. Y los que tenían esa religión pues fueron poco a poco siendo expulsados. En el año 940 aproximadamente, que es cuando el emirato se convierte en califato, es el momento en que empieza a recular, ¿no? Hasta ese momento habíamos tenido como media España, solo media, no entera, pero solo media España era musulmana y la otra era cristiana. Hasta 940. A partir de ahí empiezan a recular hacia atrás. Entonces hay muchos hechos que prueban que poco a poco se van sacando de la península pues la gente con sangre musulmana y sobre todo árabe. Prácticamente es que el árabe es un idioma, y no lo hablaban todos, porque mucho de lo que se hablaba eran dialectos pues de origen bereber o de otros orígenes, pero no el árabe. O sea que ni tan siquiera por el idioma. El árabe, de acuerdo que en el momento en que llegan los omeyas sí son de origen árabe y sirio, pero a partir de ella no.
A partir de ahí, pues esto es ya España es totalmente independiente. Entonces, no sé, es que a alguien le han metido en la cabeza de estas historias y hay mucha gente pues que no le gusta por la razón que sean los cuentos medievales. A mí tampoco me llaman la atención los de los caballeros y las justas y todas estas cosas, pero en cambio ha aceptado totalmente las mil y una noches de Sherezade y entonces se piensa que eso es lo bonito y que entonces es muy bonito ser moro en un... Pues es que no lo somos, es que, ¿qué le puedo decir? O sea, como había uno, ¿no? Es que es una mezcla de... Había uno que nos dijo, España es una mezcla de íberos con bereberes, y le tuve que decir, no, mira, no es lo mismo ponerle un terrón de azúcar al café que hacer una mezcla de café y azúcar. No es lo mismo. Entonces, sí, España tiene un terrón de azúcar de sangre bereber, estamos hablando a lo mejor entre, dependiendo de las regiones y dependiendo de las personas, pues está entre un 1 y un 10%, pero el resto no lo tiene. Entonces estás discriminando el 70 o el 80% de tu ADN europeo e incluso nórdico y en cambio estás favoreciendo el 5% con suerte de norteafricano. O sea, ya cada cual, ¿no? Luego se permiten el lujo de llamarte acomplejado, porque no reconoces. Bueno, pues, por quien no reconoce es la gente ignorante, que ni tan siquiera sabe de qué está hablando y se pone a opinar. Bueno, es que aquí el tema sobre todo, y cuando llega al tema de la península, es que el musulmán siempre ha pensado que era una entidad superior. Lo mismo que el cristiano, ¿no? Pero bueno, el musulmán sobre todo considera a los demás infieles, impuros y entonces pues no se junta con ellos, y luego el aceptar por parte del musulmán, el aceptar mezclas sanguíneas, ya sea tanto de judíos que poco a poco las va aceptando, pero muy, muy despacito, o mezcla sanguínea con los cristianos, pues era imposible, prácticamente imposible. Eso no ocurría con los judíos, porque los judíos sí aceptaban quiero decir, el judío no tenía esa superioridad como nación que sí tenía, como religión que sí tiene el Islam. El judío no tiene inconveniente en hacer negocios o en prestar dinero o en hacer lo que sea con cristianos y con árabes. Esa es la salvedad. Pero tanto unos como otros no se mezclaban tanto, ¿eh? No se mezclaban casi nada, tanto judíos como musulmanes. También pasaba con los cristianos. Los cristianos, lo único que pasó en la península, pues es que los cristianos que había hasta ese momento viviendo, como os dije en aquel podcast, pues aceptaron la nueva religión porque realmente la nueva religión que llegaba no era tan diferente de la que ya tenían, de la cristiandad. Y por otra parte, pues pagaban menos impuestos que manteniendo su religión, pues decidieron hacerse musulmanes, y de la misma forma pasó al contrario, que cuando llegó la reconquista cristiana, pues durante bastantes años, durante muchos años, a los musulmanes se les siguió permitiendo vivir en territorio conquistado hasta que llegó Isabel la Católica, ¿no? Y los musulmanes debían de pagar un segundo impuesto de la misma manera que habían hecho con los cristianos, y pues hubo mucha gente que evidentemente que se convirtió. Y lo mismo pasó con los judíos que no tenían que eran más moderados, que no tenían una posición religiosa tan fuerte y se les permitió el convertirse en nuevos cristianos, pues lo hicieron, aunque la primera o la segunda generación siguiesen practicando el judaísmo en la intimidad, pero llegó un momento en que la tercera o la cuarta generación pues ya no abandonó directamente la religión de sus ancestros y se convirtió al cristianismo totalmente. Son procesos que se van dando paso a paso y de forma tranquila, ¿no? Pero se van dando. Entonces de ahí nos viene que tengamos ahora tanta sangre. Tenemos más incluso de judíos que de norteafricanos. Pero claro, como está estigmatizado, y está estigmatizado por la izquierda, que lo estáis viendo ahora mismo, o sea, hay que defender a toda costa todos los atentados. De lo que llevamos en los últimos, ¿qué decirte? Desde los 60, los últimos 60 años,
la gran inmensa mayoría de los atentados que se han producido en el mundo han sido por parte de musulmanes. Pues echen cuentas, ¿no? Entonces, el pensar ahora mismo que hay que tragarse ese cuento de no, lo judío es malo y lo musulmán es buenísimo, pues que lo acepte quien quiera, porque la historia precisamente está demostrando lo contrario. La historia se ha repetido en más de una ocasión, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, o batallas como las que hubo en Europa. Se ha repetido porque se olvidaba. En este sentido, ¿no está pasando lo mismo? No, al no haber historia real ni aprendida en las escuelas, ¿nos estamos olvidando de lo que nos puede venir encima? Sí, totalmente. Yo pienso que vamos en ese camino. Si uno ahora mismo en España, viéndolo desde fuera, la separación entre ideas políticas que tenemos en España es solo comparable a la que había en el año 35, 36, cuando empieza la guerra civil. Quizá no estemos tan exaltados, probablemente no estemos tan exaltados como estaba la gente en el 36, pero si uno revisa la hemeroteca, a veces las frases son las mismas. Lo único que te varía es por la antigüedad del papel en el que están escritas o la fecha que te pueda poner aquí o allí, pero si extraes alguna frase es idéntica a lo que se dice hoy en día y a lo que pasa hoy en día. Lo que ocurre es que en aquellos tiempos, hace 100 años, la comunidad internacional no estaba tan metida y influía tanto en los países. O sea, no teníamos una globalización como la que tenemos ahora mismo. Y eso pues trastoca un poco las cosas. Lo hace más complicado y más difícil todo. Pero más o menos estamos en lo mismo. Y pues a lo mejor desde los poderes oscuros, esos que hablan de que son los que gobiernan el mundo, ¿no? Pues lo que se intenta es eso, que haya cuanto más conflictos mejor, porque está visto que lo que quieren ir es a una reducción de la población mundial. No se entiende por qué, porque realmente no tenemos ahora mismo superpoblación, aunque nos estén vendiendo lo contrario, pero no hay superpoblación. Si viajáis por España, pues hay muchísimos campos que están en barbecho, que se podrían poner en cultivo. Hay muchas partes de España que todavía no están, que tienen, o sea, el pueblo se está despoblando, la gente se está yendo a las ciudades. Entonces, el límite de dar de comer a una población no se ha alcanzado todavía ni de lejos, ¿no? O sea que todavía podríamos crecer mucho más. No se entiende muy bien tampoco ese afán de algunos en querer reducir la población mundial. Aparte, hay una superpoblación en localidades concretas, como puede ser Tokio, México, etcétera, que hay 40 millones en una capital. Eso sí, pero después lo que estás diciendo, tanto la agricultura como la ganadería, hay muchísimos sitios que se podría aprovechar, y más con los avances que hay. Se podría convertir África en un vergel, y lo sabe todo el mundo. Los científicos lo han dicho miles de veces, que si quisieran los políticos, África sería la potencia ahora mismo, porque tiene tantas zonas sin hacer nada que la convertirían en un vergel, que es lo que ha sido, igual que España. Se está desertizando precisamente porque no se está cuidando la tierra como debe. Y una de las cuestiones es precisamente eso. No hay inversión de interés para sacar adelante una comunidad como es la agrícola o la ganadera o incluso la pesquera. Es algo que está, no sé si políticamente o partidos concretos, pero se está utilizando esa desinformación. Por ejemplo, en la zona de España, en la huerta española, pues hablemos a lo mejor de Andalucía, de Huelva, con el tema de la fresa, es un claro ejemplo que hay. La fresa es un cultivo que ha evolucionado bastante. Entonces, antes de la evolución, que necesitabas tierra para cultivar la fresa, pues la huerta daba de comer a toda España. Desde que entró la tecnología y ya no necesitas tierra para cultivar la fresa, pues ahora esa fresa está dando de comer a toda Europa, no a toda España, a toda Europa. O sea que realmente todo tiene un límite, pero el límite todavía está lejos y todavía se puede exprimir mucho más el cultivo para dar de comer a la gente. O sea, no hay una superpoblación real, porque pues se establecen economías de escala que te permiten producir más, y pues todo eso va en función de la tecnología.
todavía tenemos mucho para desarrollar y no se está desarrollando. Entonces, los motivos para reducir la población mundial y para hablar de lo que se está hablando, pues son otros muy distintos. Igual que no se comprende que habiendo la ganadería, agricultura y pesca que existe y se puede aprovechar, estén todo el día hablando de que el futuro son los insectos. Es algo que a mí me choca mucho porque precisamente los insectos son los únicos que quedarían en caso de un holocausto medioambiental, nuclear o de cualquier tipo. No Bueno, lo sé. había muchos intereses creados con ese tema de los insectos. Ahora parece que ha aflojado un poquito y puede ser relacionado con el tema de la guerra. Porque leí un estudio que parecía bastante serio, en el que se decía que la gran inversión, o sea, los que más dinero tenían metido en este tema, en estas fábricas de insectos, pues era dinero ruso. Capital ruso estaba metido ahí. Entonces, pues ahora igual con la guerra, pues por eso ha aflojado un poquito, o están más callados, o lo que sea, pero vamos, eso es de esos temas que nos están cayendo en este siglo XXI, que nos tienen totalmente engañados, porque lo mismo que pasa con los insectos, cuando tienes campos sin cultivar en los que podrías sacar harina de trigo o toda la que quisieras, o harina de maíz, pues ahora quieres sacar harina de los insectos, pues es que no tiene ningún sentido. Eso es más unos intereses creados en ese tipo de negocio que realmente lo que haría falta. Y lo mismo pues podríamos estar hablando con los coches eléctricos o con cualquier otra de estas nueva tecnología limpia. El coche eléctrico es lo más contaminante que hay, desde el momento en que se idea hasta el momento en que te explota porque las baterías, pues por lo que sea, hacen que algunos coches exploten. Y eso no lo están publicitando, eso no lo está sacando Elon Musk, ¿no? Pero bueno, yo soy historiador y vamos a dedicarnos a la historia, Fernando. Vale, vamos al libro Presidio. Has presentado... Venga, ha habido un comentario. Me vais a decir que a lo mejor soy un poco borde, pero es que cuando llevas ya 2 años diciendo esto y todavía llega alguien y te pone un comentario de ese tipo, pues te quedas un poco como, pues bueno, ¿a qué dedico mi trabajo? Entonces, ¿a qué me estoy dedicando, no? Voy a compartiros. Vamos a aclarar una vez más lo que es Presidio. Ya ves mi documento, ¿no? Esto es el documento en el que... ¿lo estás viendo? Sí, ¿no? Sí, se está viendo. Lo estoy ampliando para que lo vea perfectamente la gente. Bueno, pues aquí lo que tienes es la definición de presidio que nos da un virrey. Un virrey de la Nueva España. Todavía hay que aclarar este tema porque aunque la palabra presidio lo que está definiendo es a una unidad militar, un grupo de soldados. Y esto queda claro en numerosos diccionarios militares, incluso en la funcionalidad no solo de los presidios en Norteamérica, sino de todos los presidios en el mundo. En algunos casos lo que ocurre es que también se llama presidio al lugar donde se establece la unidad militar. Y esto también sucede con otras unidades militares del ejército, como puede ser el batallón, la brigada, etcétera, etcétera. Tenemos claro que un batallón, por ejemplo, es un número de soldados X, lo mismo que la brigada es un número de soldados X, pero cuando esos soldados, por ejemplo, tienen mucha costumbre de decirnos tengo que ir al batallón a hablar con el comandante, por ponerte un ejemplo, o sea, si tú tienes que ir a un sitio, lo que tienes es una dualidad, es una unidad militar que está establecida en un sitio. Entonces tú cuando te refieres al batallón, pues te vas al sitio donde está establecido el batallón, porque allí tienes que hablar con el mando, por poner un ejemplo. Pues lo mismo es el presidio. El presidio es una unidad militar que está establecida en un castillo o en un fuerte, pero algunos se empeñan en confundir las dos cosas, ¿vale? Esta definición de castillo o de fuerte, de confundirlo con un castillo o con un fuerte, pues se puede dar en otros sitios, como puede ser San Agustín de la Florida, o puede ser el que estaba justo enfrente de la Veracruz, allí en la costa. Se puede dar en algunos casos, pero en la gran mayoría lo que tenemos es un grupo de soldados. El presidio es un grupo de soldados.
Y eso nos lo dice el virrey duque de Alburquerque, que nos dice: hay también otros presidios en lo más interior de las provincias de la Nueva Vizcaya, Nueva México, Coahuila y Nuevo Reino de León, o sea, todo lo que es el norte del actual México, el país. Dice, en parajes confinantes de indios no reducidos, de indios que no eran pacíficos, o sea, que no estaban hispanizados, cuya barbaridad suele arrojarse a las poblaciones y hacer correrías en los caminos de notable horror. O sea que estos indios pues estaban continuamente atacando caminos y poblaciones y pueblos y matando a un montón de gente y comiéndosela y así, ¿verdad? Y continúa el texto. Estos, aunque vulgarmente se nombran presidios, no lo son en lo formal porque no son plazas, fortalezas ni castillos. Pero dice claro el virrey. Sino una compañía de montados. Cuando se refiere a montados se refiere a soldados que van montados a caballo. Una compañía de montados de número prefijo que están rancheados en aquel paraje con su capitán y oficiales. Y ellos tienen obligación de mantenerse con caballos, armas y municiones por el salario que cada año les está asignado. ¿Okay? Entonces ya el virrey nos está diciendo que son un grupo de soldados, una unidad militar que no es un castillo. Bueno, pues todavía hay alguien que llega y te deja un mensaje en el YouTube y te dice: los presidios son castillos o fuertes. Vamos a ver, a mí, no se me ocurre meterme en la página de un doctor en medicina, de un cirujano, y decirle: las migrañas no afectan a la cabeza, afectan a los pies. O sea, cuando te duele un pie es porque es migraña, ¿no? O sea, se me ocurre darle una indicación o decirle al doctor qué es una cosa o qué es otra en medicina. Yo no soy médico. Pues es que es lo mismo pasa aquí. O sea, te está diciendo por activa y por pasiva un doctor en arqueología y en historia que después de 10 años de investigaciones ha dado con documentos que definen al presidio de Norteamérica como un grupo de soldados, una unidad militar. Pues bueno, todavía hay alguien que en un meme, en un post de Facebook ha leído una cosa errónea, porque es errónea, y entonces viene y te la suelta a la cara en tu YouTube. Pues es que ya llega un momento que no sabes cómo decir las cosas, ¿no? Lo que te digo. No voy a enseñarle yo a Ferran Adrià que tiene que echar más sal o menos sal o azúcar o lo que quiera echar. Ese es un verdadero problema. Entonces, la educación decía que la educación y el respeto tiene un límite y llega un momento en que ya se satura, ¿no? Sí, ya se satura totalmente. Y luego pues mira, te voy a cambiar, ya dejando ese tema aparte, espero que pues no me vuelvan a salir con el mismo tema. Te voy a cambiar y vamos a ir a la presentación que, como te dije, que estuve dando en Dallas, que estuvo bastante interesante. Vamos primero, a ver, voy a buscar otra cosa, antes de nada. Desde nada, porque esto, bueno, los que me seguís en mi Facebook sobre todo, pues habréis visto las fotos, pero bueno, por darle un recuerdito a la gente de Dallas, que estuvo muy, muy cariñosa y muy, muy bien. Entonces en el Facebook ya publiqué lo que es aquí vamos. Vamos a compartir esto. Vamos a ver, lo que yo quiero decir con esto es que a mí se me puede decir lo que sea. Ya veis que soy bastante campechano y muy abierto y acepto pues muchas, incluso correcciones cuando estoy equivocado, pues no me importa corregir y cambiar, o sea, no hay ningún problema. No lo digo porque no sea yo abierto a ningún tipo de contradicción, ¿no? Pero es porque ya llega un momento que dice, bueno, ya está bien, o sea, me estáis tomando por esto no puede ser. Entonces, bueno, a ver, ya estáis viendo mi Facebook, creo. Sí, ya lo estáis viendo. Pues este es un grupito, parte del grupito tan majo que tuve allí en Dallas. Es la Casa de España en Dallas, y muy majos todos, muy abiertos a aprender, porque realmente sobre todo lo que ellos estaban pasando
Pues es que te falta, primero vienes desde España con unos pensamientos que son totalmente erróneos porque te los han inculcado desde el sistema educativo español, y luego cuando llegas aquí pues te encuentras en inferioridad de condiciones porque no tienes los conocimientos para hacer frente a lo que te dicen cuando te atacan, sea quien sea. Y entonces pues les ha gustado mucho que llegase yo y les dijese cómo son las cosas realmente, ¿no? Pues el tema de las misiones, el tema de los presidios, y de que pues en los españoles, allá donde vayan, pues tienen que estar orgullosos de su pasado y de su historia. De todas maneras, para el que esté interesado, pues mirar en mi canal de YouTube, porque la presentación completa ya la he subido, la subí el viernes, creo que fue. No, el martes, este martes pasado. Hace un par de días. Me viene una pregunta a la cabeza. La mayoría de esa gente es que le gusta la historia, son estudiantes, son... ¿qué relación tienen contigo? Para que la gente no piense, son mi familia y mis amigos, ya está. No, por relación ninguna. Son gente que está viviendo, que emigró y por trabajo, por la razón que sea, pues está viviendo en otra ciudad, está viviendo en Dallas. Dallas está a 500 kilómetros de San Antonio, donde yo estoy. O sea que realmente no conocía a ninguno de ellos, ¿no? No tengo así conocidos amigos en Dallas, y yo no, lo que os digo, no los conocía. Y estuvieron encantados. Pues hombre, más allá de lo que es el que llegue un compatriota y te apetezca hablar con un español más que con cualquier otra persona, pues aparte de eso, nada, no, ningún conocimiento. Y entonces, por lo que les fui a dar esta charla, y hay partes de esta charla que me gustaría considerar. Los que iban sin saber realmente a quién iban a ver ni nada, ¿no? Y alguno, pues al principio de la charla me dice, ¿pero tú eres historiador o eres arqueólogo? O no, bueno, historiador. Digo, sí, yo soy arqueólogo e historiador. Y pues quedaron gratamente sorprendidos de lo que se les estaba contando, y eso suele pasar muy a menudo, ¿verdad? Porque llegas y llegas pensando que las cosas son de una manera porque todo el mundo te ha dicho que eran de esa manera. Y no solo los extranjeros, sino que además te lo dicen gente en tu país y lo dicen tus libros de la escuela, y te crees que es así y tienes que aceptarlo, ¿no? Pero realmente pues no hay que aceptarlo. O sea, la verdad es la verdad y hay que defenderla siempre. Entonces lo que tenemos, venga, a ver si ahora quiero arrancar esto. Se me ha quedado. Vamos. Mientras lo haces, te voy a hacer una pregunta. Dime. La historia que tú vas descubriendo, ¿cuándo se podrá estudiar? Y lo digo a nivel chavales que quieran estudiar arqueología, historia de España. ¿Esto tarda muchos años en realizarse esos cambios? Pues realmente probablemente no se estudie nunca. Es triste, pero es así. Te voy a decir por qué. Porque no estamos remando en la dirección para solucionarlo. Estamos remando en la dirección contraria. O sea, estamos todavía, por mucho que haya una corriente actual, no es ni lo suficientemente numerosa ni poderosa como para cambiar las tornas. Entonces esto, ahora mismo en el gobierno, pues tienes tienes comunistas y tienes socialistas, que lo que están haciendo es ahondando más en el tema pues con el tema de la descolonización de los museos, que es lo más absurdo que hay y lo más ideológico, porque se está haciendo caso a cuatro indigenistas con ganas de protagonismo, y no se está haciendo caso, pues por ejemplo, no se está comprobando la opinión que puedan tener los indios de verdad, los indígenas de verdad. Y una vez que les cuentes la historia verdadera, entonces cuéntasela toda y luego recabas su opinión. Pero lo que hay ahora, pues es una izquierda ideológica que lo que está haciendo es borrando todo. Así es que esto no tiene buena pinta. O sea, habría que cambiar la mentalidad. Tendrían que ser una minoría y ahora mismo son una mayoría. No puedes, mientras no cambies esas tornas, y no se está haciendo.
Entonces lo que tenemos desde Hollywood, tienes aquí una imagen de a un indio que lo están matando, ¿verdad? Se está viendo de una película. Sí, de la película Apocalipto, de Mel Gibson. Entonces tampoco se piensa la gente que, claro, porque lo pone porque va un poco a favor de la hispanidad o a favor de... Tampoco se piense la gente que están contándote la verdad. ¿Vale? No es del todo cierto. No, por ejemplo, Mel Gibson aquí no aborda realmente lo que no se quiere abordar por parte de ninguna izquierda, ni la española ni la americana, no la norteamericana, sino la hispanoamericana, que es el canibalismo indígena, que estaba totalmente extendido y era brutal. Entonces, lo que es la película Apocalipto es brutal en violencia, pero pasa casi de puntillas por el tema del canibalismo. Entonces hay escenas de Apocalipto en los que vemos allí una montaña de cuerpos humanos, cosa que yo personalmente creo que no se produjo, porque cuando al fenecido, al pobre que subían a lo alto de la pirámide, le cortaban la cabeza y le sacaban el corazón, lo tiraban abajo de la pirámide para que la gente que del pueblo se lo comiese. Entonces, no habría, no pienso que se diese el que hubiese una montaña de cuerpos allí, básicamente. Entonces hay muchos errores en este tema. De todas maneras, estas películas pues están hechas por norteamericanos que no aceptan que la misma violencia había al norte de la frontera del actual Estados Unidos, ¿vale? No lo aceptan y por muchas razones, sobre todo políticas, y entonces lo que hacen es ensañarse en esa relación con los pueblos que había al sur, con los indígenas que había al sur, presentándoles como absolutamente brutales, que también lo eran, pero también eran normales. O sea, tampoco hay que ser injusto, ¿no? Siempre tienes que ser justo y tratar la historia de esa forma. Pero no lo hacen con los pueblos que están al norte. Y eso para nosotros es un error, y ahora os voy a explicar por qué. Se me ha quedado aquí enganchado. Ahí está, ¿no? Pues aquí está claramente el dibujo, no es un dibujo, pero el dibujo de lo que sucedía lo vemos claramente aquí. Al pobre se le sacaba un corazón y se le cortaba la cabeza. Cuando este cuerpo lo tiraban de la pirámide abajo, no sé si se habrán dado cuenta, pero las pirámides mexicanas y mayas tienen unos peldaños muy empinados, no son unas escaleras normales. Con lo cual, cuando tú el cuerpo lo tiras, pues llega prácticamente hasta abajo. Cuando lo tiras desde arriba, ¿no? Eso es lo que se hacía, se tiraba el cuerpo desde arriba para que toda esta gente que está aquí en la parte de abajo viéndolo, pues hiciese uso del cuerpo. Aparte de que se había destrozado. Sí, bueno, claro, pues más fácil para comer, ¿no? Sí, como un pulpo apaleado, más blando. Claro. Pero es que esto es lo que había y nadie quiere asumirlo. Entonces, en cuanto hablas algo de canibalismo o hablas algo de esto, pues el que está ideologizado, sobre todo la izquierda, pues está diciendo, no, eso era mentira, no, porque era ritual. Pues no sé, lo que he repetido muchas veces en muchas presentaciones, a lo mejor este sacerdote le pegaba un bocado al corazón a un latiendo y rezaba lo que rezase, decía 3 o 4 párrafos y lo elevaba al sol y pedía que lloviese y lo que ustedes quieran, pero bueno, llamarlo ritual, vale, se lo voy a comprar, pero cuando esto se hacía a miles de personas, las cuentas están en unas 50.000 personas al año. Y se les tiraba abajo de la pirámide y los de abajo se lo comían, ahí ya no había ningún ritual. Entonces, catalogar esto de ritual, pues a mí me parece obsceno. Y todavía defenderlo ideológicamente, eso ya es que para mí es el colmo, ¿no? Pero bueno, como ya os he dicho muchas veces, también se defiende los valores de la Unión Soviética, que no tiene ningunos, porque de allí no salió nada bueno en toda su historia, y no se habla de los 60 millones de muertos que ocurrieron solo en la Unión Soviética. Lo que tenemos con México es esto, que también, y esta es una pintura de Ferrer Dalmau, lo que tenemos o sea, no es una fotografía, ¿no? Ni es
Pero realmente los cronistas, los que escribieron la historia en aquellos años, lo que nos están explicando pues es que también los aztecas también tenían esto, eran gente normal, no estaban todo el día comiéndose a los demás, ¿no? Pero vamos, que lo hacían y hay que asumirlo. Lo que tenemos desde el norte es esto, y esto es un error grave. Lo que tenemos en el norte es que nos están diciendo que, para que se hagan una idea, los que tenemos ya edad y estuvimos disfrutando de las películas del oeste, del John Wayne, de todos estos, ¿verdad? Pues siempre nos mostraban a los indios como malos, malísimos. Y a los americanos como los buenos, buenísimos. Esto pasó hasta hace 30, 35 años. Desde hace 30 o 35 años lo que se está tratando es de limpiar la cara a los indígenas. Y hasta cierto punto, pues tenía su razón y su lógica, pero no al extremo al que se ha llevado ahora mismo. Entonces se piensa que los indios estaban en comunicación con los animales, ¿no? Y esto, pues hay gente, búfalos, y realmente lo que tenemos es una población indígena muy atrasada que hace uso y consumo de todo lo que está a su alcance, ya sean caballos, o sean búfalos, o sean perros, o lo que sea. Estos indios utilizaban los perros como animales de carga, antes de que les llegasen los caballos, e incluso después. Los utilizaban como animales de carga. Pero claro, con esa asociación que los humanos actuales tenemos con los perros, pues eso nos parece salvajismo. Y como que hay que taparlo un poquito, ¿no? No, bueno, pues no hablamos de eso. Porque todo nos afecta, porque todo nos... Pues el indio utilizaba al perro como animal de carga. Entonces le ponía 2 palos, uno a cada lado, a forma de camilla, y ahí se cargaban pues hasta 20 kilos tranquilamente. O si no, le ponían como un arnés, una mochila, que lo llevaban y ahí iban cargando pues sus cosas. Cuando el perro se hacía viejo o no tenía uso ya real, pues se lo comían. Ni más ni menos. Y lo mismo pasa con los búfalos. Los indios no les rezaban a los bisontes. No les pedían perdón cuando los iban a matar. Eran comida. Entonces, daban gracias al Supremo porque una vez al año venía una marea de bisontes por su territorio y entonces durante un mes pues los iban siguiendo y durante un mes iban comiendo bisontes. Pero que se olviden de que un indio del siglo XVIII, del XVII o del XVI, con un atraso casi que le lleva hasta el Paleolítico o más, anduviese rezando y pidiéndoles perdón a los pobres bisontes porque los tenían que matar para comerse. Y lo mismo pasaba con los caballos. Con los caballos, claro, llega Hollywood y nos pone películas tan bonitas como estas que te sueltan la lágrima. Y hoy, fíjate que a las caballas, a las yeguas, les pintan como si fuesen, deshumanizan este caballo, por ejemplo, tiene ojos humanos, no tiene ojos de caballo, tiene ojos humanos. Entonces humanizan al personaje y lo que nos hacen pensar es, pues los pobres, claro, estaban en unión con los caballos. Y luego te sacan películas como las de Avatar, ¿no? En las que pues con la coleta hace la unión con el dragón que vuela y tal. Es que eso no existe. Es que nos están manipulando de una manera tremenda. Entonces, los indios empiezan a usar el caballo como transporte. Pero además es que, claro, como esos caballos que se van perdiendo y se van escapando de las expediciones españolas crían bien en ese territorio, pues llega un momento en que son casi no tan numerosos, pero son casi como los búfalos. Entonces, cuando el indio necesita caballos para transporte, pues se va al norte y los encuentra y los doma y los utiliza. Cuando deja de utilizarlos, los mata y se los come. Hay gente que es que todavía me pregunta alguno en alguna presentación, pero ¿se comían a los caballos? Sí, claro, se comían a los caballos y a las vacas y a los perros y a las águilas si hacía falta y se comían a todo. Hay una cuestión. Dime. Una cuestión que esto sí lo hemos asimilado, es decir, cuando una persona se iba a fugar, fuese de la cárcel, de un país o lo que fuera,
se buscaba una persona más débil que fuese con ellos, y era precisamente por si pasaban hambre en el camino de la escapada, comérselo. Y eso sí lo asimilamos como algo normal. Y no vemos normal que utilicen sus animales como método de alimentación. No entiendo eso. Claro, y cuando no había animales, pues utilizaban a los humanos como método de alimentación. O sea, este personaje que tenemos aquí de dibujos animados, pues es un apache de la llanura. Entonces, los apaches de la llanura, esto va en contra de lo que ha publicado María Elvira Roca Barea, porque también me han dejado algún mensaje como diciendo, usted no puede hablar de María Elvira como si fuese Dios. Lo siento, pero si está metiendo la pata hasta el fondo, tengo que hablar de ella. Y entonces a esta señora no sé de dónde sacó las fuentes documentales para decir que, primero, que los apaches conocieron a los españoles en el año 1700 y desde entonces fueron, quitando algún caso, fueron súper amigos y los apaches estuvieron plenamente integrados y respetados por los españoles en el Imperio Español, cosa que es una mentira absoluta. Entonces, claro, cuando un autor de ese calibre, con ese número de libros de ventas, dice eso, pues aunque venga un historiador a decirle no, es mentira, pues directamente no se nos hace caso. Entonces es mentira, porque estamos hablando de que ya en los documentos de Juan de Oñate, 1600, en el año 1600, 100 años antes, ya se nombra a los apiches. Entre apiches y apaches, mire, vale, puede ser un error de transcripción, pero te puedo asegurar que son los mismos. Sobre todo porque los apaches es un grupo muy difícil. El apache básicamente es el que habla tabascano. Entonces, no tienes una tribu de apaches. Tienes 20, 30 tribus de apaches distintos que copan el territorio. Entonces, nunca se juntaron todos como para hacer la guerra y por eso sí sufrieron una derrota enorme contra los comanches, una o varias contra los comanches, porque los comanches sí eran una tribu que se juntaba, una confederación de tribus que se juntaba y juntaban 4.000 guerreros. En cambio, los apaches nunca llegaron a juntar tantos guerreros. Se juntaban dos o tres tribus y pues ahí tenían sus 2.000 y luego cuando terminaban sus expediciones de castigo de lo que fuese, se separaban y volvían a su vida normal. En algún caso, los apaches llegaron a algún acuerdo con algún capitán español de algún presidio. Pues venga, un acuerdo de paz o tal, pero nunca lo respetaban. Los apaches nunca respetaron los acuerdos. Fueron el enemigo más formidable que tuvo España en América, pero con diferencia. Y fueron enemigos a lo largo de los 200 y pico años que estuvieron juntos. Porque ya en época de Coronado sube hasta arriba, hasta lo que hoy es Santa Fe, Taos, ya toma contacto con los apaches. Y aunque en ese momento parece ser que no estuvieron muy de guerra, un poquito solo, para Coronado lo que ocurrió es que se puso de guerra con los indios Puebla, que no son apaches. Pero ya en aquella época, estamos hablando de 1540, los españoles tienen plena constancia de la existencia de los apaches, y no en 1700, como dice esta autora. Eso por un lado. Y por otro lado es que, como os digo, nunca fueron amigos los apaches de los españoles. Los apaches empiezan a entrar a las misiones españolas. O sea, para que os hagáis una idea, en el año 1756, me parece que es cuando se hace la misión de San Sabá, se hace para los apaches. Y los apaches nunca se presentan a esa misión y la utilizan para atacar a los comanches, y luego los comanches vienen y arrasan esa misión. Año 1756. Lo único que hay es algún acuerdo puntual con ellos de paz, pero ya os digo que nunca se respetó. Pero no se respetó a los 5 minutos. O sea, no que no se respetase con el tiempo porque pasasen cosas distintas, sino... Entonces, lo que se está haciendo por parte de los Estados Unidos, ahora mismo, desde hace 30, 35 años, es blanquear a estos indios, porque al final el apache es como el más nombrado, ¿verdad?, por aquello de Jerónimo. Y entonces, pues casi es el paradigma, ¿no? Los apaches. Lo que está haciendo es blanqueándolos porque en el fondo no está asumiendo sus culpas. Eso lo estamos viendo porque precisamente todas estas organizaciones ahora se encuentran perfectamente armonizados con el gobierno de los Estados Unidos
sacan la bandera de las barras y las estrellas a todas partes y como si fuesen un americano más. Y como os dije al principio, pues esto desde el siglo XIX, la bandera de que mataron a los indios, pues fue la de las barras y las estrellas de Estados Unidos. Esto es una cuestión interna entre los indios y los Estados Unidos, que lo que están haciendo pues es modificando la historia entre unos y otros. Los dos son los interesados, porque los indios están consiguiendo cosas de los gobiernos de los Estados Unidos. Y esto funciona así. Lo que no tiene ningún sentido es que desde España sigamos la misma política, porque lo que se está pensando, los estrategistas españoles lo que están pensando, españoles o argentinos, es que si los indios, o sea, defender la idea de que los indios eran buenísimos y los anglos eran malísimos, y son los anglos, pero no, esto no está funcionando. Lo que está funcionando es que unos y otros están echando culpa a España de todo esto. Y somos nosotros mismos, desde esa derecha ideológica, desde esos autores de derecha, los que estamos defendiendo la idea de que, hombre, no, los indios eran buenísimos. No, los indios eran indios, estaban muy atrasados y vivían de acuerdo a ese atraso. Entonces había algunos, como los del norte, como los apaches, que tenían mucha comida a su disposición, como eran los bisontes, y había otros indios, como los del sur, de la frontera actual de los Estados Unidos hacia abajo, que por superpoblación no tenían ningún animal y estaban practicando canibalismo. Ese es el nivel de atraso de los indios. No hay que lavarles la cara absolutamente para nada, ni ver imágenes como esta que os estoy aquí enseñando desde hace un rato. ¿Vale? Entonces, por favor, yo pido, abandonen esa estrategia de blanqueamiento de los indios. No favorece en nada a España. Está siendo utilizada por los norteamericanos para echar una vez más la culpa a España de todo. Y estos que se creen muy hispanistas y muy defensores de la hispanidad en España, pues están siguiendo la misma estrategia que fuera de nuestras fronteras, fuera de España, lo único que está haciendo es echando mierda a España. Entonces piénsenlo. Antes de seguir lavando la cara a los indígenas, piénselo, porque va en nuestra contra. Pues muchísimas gracias. Un jueves más de aclarar otra vez los puntos y sobre todo poner claro que el libro Presidio no trata de las cárceles de Estados Unidos, sino lo que has comentado y además bien explicado, que eran las zonas como si fuese la casa de postas antigua aquí en Europa. Bueno, pues, no, realmente, no me lo saques por ahí, Fernando, no. Es un grupo de soldados. Tenemos que defender la idea de que es un grupo de soldados, porque así lo decían los virreyes y los documentos. Es un grupo de soldados que se establece en un lugar para defender ese territorio. La casa de postas es la casa de postas, donde se establece el presidio, pero son dos conceptos distintos que a mí me gustaría dejar claros. O sea, el presidio es el grupo de soldados que defiende el territorio. Y ese grupo de soldados es móvil. Y entonces un día está aquí y mañana está allí. Pero cuando esa casa de postas es abandonada por los soldados presidiales, ya deja de llamarse presidio, se empieza a llamar casa de postas. Entonces, sí, lo que da a un fuerte el nombre de presidio es que en él haya una fuerza presidial, unos soldados presidiales. Una vez que los soldados presidiales se van... Entiendo, es como si fuese una aduana. Eso es, más o menos. Es el cuartelillo de la Guardia Civil, lo podemos entender, porque pues, es la casa, es el sitio donde el presidio se establece. Sí, para que entendamos al lenguaje actual, porque claro, si es una especie de aduana o casa de la Guardia Civil donde la gente hacía uso de esa defensa militar o de esa defensa de seguridad, claro, no es una casa de postas. Una casa de postas era el sitio donde se resguardaban a descansar, no más. Entonces, por eso, gracias por aclararlo. Claro, bueno, pues encantado un jueves más de estar aquí con vosotros y pues nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Jorge. Desde luego, otro jueves más aquí en Grupo Radio Cómplices con el programa Una Historia Diferente. Un abrazo, cuídate. Bye. Bueno, pues habéis escuchado a Jorge Luis García, historiador y además la persona escritora o escritor de ese libro Presidio. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices, jueves 10 de la noche, aquí, con Jorge Luis García. Un abrazo.